Pelotazo. El titular de hoy ha reventado todas las alarmas en los medios de comunicación y redes sociales. Ana Obregón lo vuelve a hacer. Sí, amigos, lo ha vuelto a hacer. Y es que la presentadora, actriz y ahora madre y abuela más polémica del país vuelve a protagonizar otro escándalo mediático que tiene a España entera dividida. ¿Qué ha pasado ahora? Pues atentos, porque el cumpleaños doble que ha celebrado Ana Obregón, su cumpleaños y el de su hija nieta Ana Sandra, en la portada de la revista Hola, ha desatado una tormenta de críticas, acusaciones y debates encendidos que están arrasando absolutamente con todo. Vamos paso a paso, porque esto tiene tela marinera. Resulta que Ana Obregón, que ya en su día generó una polémica brutal con el nacimiento de su hija nieta por gestación subrogada tras la muerte de su hijo Alés, ahora ha querido compartir con toda España la celebración del primer cumpleaños de la pequeña Ana Sandra, justo cuando ella también cumple años. Pero claro, esto, lejos de ser una celebración familiar discreta, se ha convertido en el show más polémico del momento, con defensores y detractores saltando al cuello unos de otros. De entrada, la portada ha indignado a muchísima gente, incluyendo voces muy relevantes como la de Javier Urrá, exdefensor del menor, que directamente se ha lanzado al cuello de Ana Obregón. Sí, Urrá, ni más ni menos que el exdefensor del menor, que tendría que estar ocupado en casos verdaderamente importantes, ha decidido entrar en esta guerra mediática, criticando duramente la exposición de la niña y lanzando incluso la posibilidad de que la Fiscalía de Menores podría intervenir. Esto es muy fuerte, porque pone en el punto de mira a Ana Obregón, acusándola de mercantilizar a la pequeña. Ante esto, la respuesta de Ana no se ha hecho esperar, y os aseguro que ha sido demoledora. En pleno directo en el programa de Sonsoles Onega, Ana Obregón ha frenado en seco a todo aquel que ha intentado cuestionar sus decisiones, afirmando tajantemente que ella solo está cumpliendo el último deseo de su hijo Alés, un deseo registrado ante notario y escrito en los últimos momentos de su vida. La pregunta que Ana lanzaba al público, con una intensidad que ha dejado sin palabras a más de uno, es si existe una sola madre en el mundo que no hubiera cumplido con el último deseo de su hijo fallecido. Aquí Ana ha sido clara y contundente, y la verdad es que su mensaje ha golpeado fuerte a quienes se atrevían a juzgarla. Pero la polémica está servida y no parece que vaya a parar aquí, porque además Ana ha aprovechado para dar un zasca épico a aquellos que ella llama ofendiditos. Según Ana, en este país la empatía brilla por su ausencia, igual que la inteligencia, y afirma que no entiende por qué hay tanto revuelo por compartir su felicidad cuando antes todo eran mensajes de apoyo cuando ella solo transmitía dolor y tristeza por la pérdida de su hijo. Sin embargo, la polémica escala todavía más cuando personajes como Susana Griso han entrado en el debate, criticando duramente a Ana Obregón y llegando a decir que esta situación puede ser enfermiza y hasta abusiva para la niña. Griso, que habitualmente intenta proyectar una imagen de modernidad y tolerancia, parece haber cruzado una línea peligrosa al insinuar que Ana podría estar sometiendo a su hija a una presión emocional demasiado fuerte desde su nacimiento. En respuesta a esto, Ana Obregón ha sido demoledora. No solo ha dejado claro que ella, como madre adoptiva legal, hace lo que considera mejor para su hija, sino que además se ha atrevido a señalar la doble moral que existe en este país. Ana, visiblemente molesta, recordó cómo otras figuras públicas, incluyendo a la realeza y numerosos influencers, exponen constantemente a sus hijos sin que nadie haga tanto escándalo. ¿Por qué conmigo sí y con ellos no?, ha preguntado Ana de manera contundente y desafiante. Y la pregunta que se hace ahora toda España es clara. ¿Está Ana Obregón realmente cruzando alguna línea roja o todo este escándalo es una tormenta creada por aquellos que buscan destruirla mediáticamente? Las redes están que arden, y la polémica no parece que vaya a tener fin. ¿Está Ana siendo víctima de una persecución o realmente está jugando con fuego y la intimidad de su hija nieta? Ahora es cuando la cosa se pone realmente intensa, porque lo que viene después promete ser aún más explosivo. Y es que esto no es un tema cualquiera, señores. Aquí hablamos de una figura mediática que lleva décadas siendo protagonista, pero esta vez no se trata de un romance fugaz ni un vestido provocador. Se trata de la vida de una niña que, sin decidirlo, ya es portada desde su nacimiento. Y aquí entra en escena Javier Urrá, exdefensor del menor, que no ha dudado en poner el grito en el cielo y señalar directamente a Ana Obregón, planteando la pregunta que muchos tenían en la punta de la lengua: ¿quién protege a esta niña? Y por si alguien pensaba que la polémica iba a detenerse aquí, aparece en escena la siempre contundente Sonsoles Onega, que ayer en directo en su programa Y Ahora Sonsoles, abrió un debate sin precedentes. Porque, amigos, esto no es solo un debate de famosos, sino una reflexión que afecta a toda la sociedad. Sonsoles, en plena entrevista con Javier Urrá, intentó poner orden en medio de un auténtico caos mediático, pero lo que ocurrió a continuación nadie lo vio venir. Ana Obregón decidió entrar en directo vía telefónica, algo que raramente ocurre con personajes de su talla mediática en circunstancias tan delicadas. Y lo hizo con una determinación que dejó a toda España en shock absoluto. La actriz y presentadora, con voz entrecortada pero con una fuerza desgarradora, paró en seco al mismísimo Javier Urrá y lo hizo con frases que desde ya están resonando en las redes sociales. ¿Quién eres tú para juzgar el dolor de una madre?, espetó Ana ante la mirada incrédula de Sonsoles, quien no esperaba que la actriz irrumpiese con tal contundencia. En cuestión de segundos, lo que era un debate ordenado pasó a convertirse en un intercambio brutal de acusaciones.
Javier Urra mantuvo su postura firme. Ana, estás exponiendo a una menor sin tener en cuenta las consecuencias futuras. Yo solo intento defender los derechos de los niños que aún no pueden defenderse por sí mismos. Pero la respuesta de Ana Obregón fue todavía más incendiaria. ¿Derechos? ¿Hablamos de derechos ahora? ¿Dónde estabais todos vosotros cuando yo estaba muriendo de dolor, cuando nadie entendía lo que estaba viviendo? Ahora todos sois expertos en moral y derechos infantiles. La tensión era tan palpable que Sonsoles Onega tuvo que intervenir varias veces para intentar calmar los ánimos, pero fue en vano. La llamada de Ana Obregón estaba dejando frases para la historia televisiva reciente. En un punto álgido del enfrentamiento, Ana disparó una sentencia que aún hoy sigue dando vueltas por los platós. Esto no va de derechos, esto va de humanidad. Vosotros habláis desde vuestro pedestal moral, pero ningún padre que haya perdido un hijo podría juzgarme nunca por cumplir el último deseo de Alex. Mientras tanto, Sonsoles intentaba retomar el control del programa y preguntaba con evidente incomodidad. Ana, ¿entiendes la preocupación generalizada sobre la exposición pública de la pequeña Ana Sandra? La respuesta de Ana Obregón fue implacable. ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Quién se preocupa por el dolor que arrastro todos los días desde la pérdida de mi hijo? ¿Dónde está esa empatía de la que tanto presumís? Las redes sociales explotaban en ese mismo instante, divididas entre quienes apoyaban a Ana Obregón, destacando su derecho a vivir su vida y compartir su felicidad tras tanto dolor, y quienes apoyaban las tesis del defensor del menor, tachando la situación de explotación mediática. Pero el momento más dramático de toda esta polémica, el que puso los pelos de punta a la audiencia, fue cuando Ana Obregón mencionó el testamento de su hijo Alex Lecchio. Con voz desgarrada, desveló públicamente: esto no es un capricho mío. Estoy cumpliendo la voluntad escrita de mi hijo ante notario en sus últimos momentos. ¿Hay alguien aquí capaz de decirme a la cara que no cumpliría? Ahí es donde el plató enmudeció por completo. Sonsoles Onega, en ese instante, comprendió que esto no era un simple debate televisivo, era un drama humano convertido en espectáculo público. La polémica estaba servida, pero, sobre todo, estaba servida la reflexión. ¿Estamos preparados para entender y aceptar ciertas decisiones personales cuando se hacen públicas? ¿Hasta qué punto una sociedad tiene derecho a intervenir en decisiones privadas y familiares? Y mientras Sonsoles intentaba cerrar la intervención, Ana Obregón lanzaba una última advertencia al exdefensor del menor y a todos sus críticos. Podéis seguir hablando, podéis seguir juzgando desde vuestra comodidad, pero esta niña es mía, la amo más que a nada en este mundo, y haré lo que haga falta para protegerla. Y al que no le guste, que se aguante. Tras colgar el teléfono, el silencio en plató fue sepulcral. Sonsoles, atónita, solo alcanzó a decir una frase que dejó aún más preguntas abiertas. Esto ha sido un momento que marcará un antes y un después en esta historia. Pero la polémica no estaba ni mucho menos cerrada. Y es que lo ocurrido ayer en directo ha abierto una auténtica caja de Pandora mediática y social. Lo que empezó siendo una simple exclusiva a la revista Hola, con fotos tiernas y aparentemente inofensivas, ha evolucionado en cuestión de horas en una guerra abierta entre Ana Obregón y aquellos que cuestionan su comportamiento. Lo más impactante, sin embargo, es la cantidad de figuras públicas que se han posicionado sin titubeos a favor o en contra de Ana Obregón, desatando una tormenta como hacía años no se veía en el panorama mediático español. Una de las más críticas con Ana Obregón ha sido Gemma López, colaboradora habitual en Programas del Corazón, quien con una dureza extrema aseguraba que Ana tiene una relación enfermiza con el duelo y que estaba explotando emocionalmente a su hija nieta para sobrellevar la pérdida de Alex Lecchio. López insistía en que alguien debería detener esta sobreexposición, llegando a calificar la situación de abuso emocional, palabras muy fuertes que no han pasado inadvertidas y que, por supuesto, han elevado aún más la tensión alrededor del tema. No menos polémica ha sido la intervención de Susana Griso, quien normalmente suele mantener un perfil moderado pero que, en este caso, se ha metido directamente en el barro lanzando una frase demoledora: los niños deberían venir al mundo por amor, no para curar heridas. Una frase que ha hecho arder literalmente las redes sociales y ha provocado un auténtico incendio entre los seguidores y detractores de Obregón, quienes se preguntan qué autoridad moral tiene Griso para decidir qué niños son fruto del amor y cuáles no. Y para echar más leña al fuego, apareció en escena Carmen Lomana, quien salió en defensa de Ana Obregón, asegurando con contundencia que jamás había visto tanto amor concentrado como el que Ana siente por esa niña. Lomana, con una ironía punzante, preguntó públicamente: ¿ahora resulta que los padres que tienen hijos después de la pérdida de otro hijo también están enfermos? ¿Qué clase de moralidad estamos imponiendo? Esto, por supuesto, no hizo más que multiplicar el debate en las redes, con miles de comentarios cruzados, muchos de ellos incluso llegando al insulto personal entre los propios espectadores. Pero atención, porque aquí no termina el espectáculo mediático. La entrada en escena del exdefensor del menor, Javier Urra, fue demoledora. Urra insinuó con claridad que podría haber motivos para que la Fiscalía de Menores interviniera, calificando la exposición de la pequeña Ana Sandra como algo que raya en la explotación emocional.
Palabras fuertes, duras, que han llevado a muchos a preguntarse por qué nunca se ha intervenido antes en casos mucho más evidentes y constantes de exposición infantil en los medios, como son los hijos de influencers y otros personajes mediáticos. ¿Se trata entonces de un ataque selectivo hacia Ana Obregón? ¿Se está usando su figura para dar un ejemplo público de corrección política? Las redes sociales no tienen dudas al respecto. Para muchos, esto es una auténtica cacería de brujas, un intento cruel y oportunista de castigar a una madre destrozada por la pérdida de su hijo y que, según defienden, no está haciendo daño a nadie. Y mientras unos acusan a Ana Obregón de convertir su tragedia personal en un show mediático, otros, entre los que se encuentran numerosos padres que han sufrido la pérdida de un hijo, ven en ella un ejemplo de fortaleza, una mujer que ha tenido el valor de sobreponerse al dolor para cumplir el último deseo de su hijo y darle un futuro lleno de amor a esa niña. La tensión es máxima y lo peor es que no tiene visos de apaciguarse. Ya se habla incluso de movimientos ciudadanos para pedir responsabilidades legales contra algunos tertulianos y presentadores que han atacado ferozmente a Ana Obregón. Y ella, lejos de dar marcha atrás, sigue reivindicando su derecho a ser feliz, a compartir esa felicidad públicamente y a hacer con su vida lo que le dé la real gana. Pero la pregunta clave que ahora se plantea a toda España es una: ¿hasta qué punto la libertad personal justifica la exposición pública de un menor? Y, por otro lado, ¿hasta qué punto tenemos derecho como sociedad a juzgar el dolor y las decisiones privadas de una madre, especialmente en un caso tan excepcional como el de Ana Obregón? El debate está más abierto que nunca y ha llegado a un punto en el que incluso se plantea la posibilidad real de que intervengan las autoridades. Algunos sectores piden claramente que la Fiscalía de Menores tome cartas en el asunto y evalúe si realmente la pequeña Ana Sandra está sufriendo algún tipo de daño emocional. Otros consideran esto un atropello intolerable, asegurando que Ana está siendo víctima de un linchamiento público injustificado. Entre tanto ruido mediático y opiniones enfrentadas, una cosa está clara: Ana Obregón no va a dar marcha atrás. Y desde aquí, os lanzamos directamente a vosotros la pregunta más polémica y urgente: ¿está Ana Obregón actuando correctamente? ¿Debe intervenir la Fiscalía de Menores o estamos ante una caza mediática sin precedentes? Dejad vuestra opinión porque esto es algo que, más allá de los famosos, afecta a toda la sociedad. La polémica está servida y nosotros, como siempre, os seguiremos informando de cada detalle y cada reacción porque esto, amigos, es historia viva de la televisión y de la sociedad española actual. Porque si creíamos que el espectáculo había llegado a su cima, atención, ya que la polémica se ha extendido hasta límites insospechados y ha llegado incluso hasta las más altas instituciones. Algunos sectores del gobierno empiezan a cuestionar si el caso de Ana Obregón y su hija nieta debería ser utilizado para modificar la legislación vigente sobre menores y su exposición en los medios. Esto, que en principio podría sonar como una exageración, es ahora mismo una realidad que sobrevuela los pasillos del Congreso. Mientras tanto, Ana Obregón, lejos de amilanarse, ha decidido contraatacar de frente. En una última entrevista, desafiante y directa, lanzaba una frase que resonó como un auténtico puñetazo en la mesa: ¿quién tiene el valor de cuestionar el amor de una madre por cumplir el último deseo de su hijo? Con estas palabras, Ana no solo se defiende, sino que lanza una acusación directa contra todos aquellos que han puesto en duda su salud mental, su capacidad de decisión e incluso su calidad humana. Pero lo verdaderamente alarmante es cómo esta polémica está dividiendo España en dos bandos irreconciliables: los que ven a Ana como una heroína, una madre valiente que está siendo injustamente vapuleada por un sector de la prensa sensacionalista, y aquellos que consideran su comportamiento como profundamente irresponsable y potencialmente dañino para su hija. Y es que, amigos, la grieta social que se ha abierto es profunda, y ahora mismo parece imposible cerrar este abismo. A todo esto, las voces autorizadas que han salido a hablar del caso se multiplican. Desde psicólogos infantiles hasta expertos en duelo, todos parecen tener algo que decir. Y aunque hay diversidad de opiniones, muchos coinciden en un punto preocupante: la pequeña Ana Sandra, cuando sea adulta, podría enfrentarse a un escenario emocionalmente complicado al entender la dimensión mediática de su nacimiento y crianza. ¿Está Ana Obregón preparada para esto? ¿Se ha detenido realmente a pensar en la presión psicológica a la que puede estar sometiendo a esta niña desde su más tierna infancia? Y no solo los expertos están hablando. Las redes sociales, como siempre, han explotado en comentarios y debates encarnizados. Algunos usuarios defienden la absoluta libertad de Ana Obregón para hacer con su vida y con la de su hija lo que considere oportuno, mientras que otros acusan a la actriz de utilizar su dolor personal para generar atención mediática y beneficio económico. No olvidemos que la exclusiva de la revista Hola ha sido uno de los números más vendidos del año, generando ingresos muy considerables. Precisamente este punto ha provocado aún más indignación entre sus detractores. ¿Es ético ganar dinero exponiendo públicamente un dolor tan profundo y personal? ¿Hasta qué punto es legítimo rentabilizar mediáticamente una tragedia familiar? Y la cuestión más dura de todas: ¿está Ana Obregón realmente honrando la memoria de Alex Lecquio, o está simplemente usando su recuerdo como escudo para protegerse de las críticas? Por otro lado, resulta alarmante que figuras tan respetadas como Javier Urrá, exdefensor del menor, entren en un terreno tan sensible y lleguen incluso a insinuar que podría intervenir la Fiscalía de Menores.
Esto supone un antes y un después en la forma en la que la sociedad española trata los casos mediáticos que involucran menores. ¿De verdad estamos preparados como sociedad para que la justicia tome partido en casos que rozan el límite entre lo privado y lo público? Algunos creen que se ha ido demasiado lejos. Otros aseguran que este es un necesario punto de inflexión. Pero lo que está claro es que Ana Obregón ha decidido jugar fuerte, consciente quizá de que ya no tiene nada que perder. Sus palabras, "mi hija me salvó la vida", seguirán resonando en la mente de millones de personas durante mucho tiempo, especialmente porque plantean una verdad incómoda. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por amor, por desesperación o por cumplir el último deseo de un ser querido? Y aquí viene lo más polémico y duro de todo. ¿Quién tiene derecho realmente a juzgar el dolor ajeno? ¿Hasta qué punto es justo criminalizar o heroificar a Ana Obregón por intentar superar la muerte de su hijo de la manera que considera más apropiada? La realidad es que mientras algunos la señalan y critican, otros muchos empatizan profundamente con su lucha personal. Y esa dualidad es precisamente la que mantiene vivo y encendido este debate público. Pero antes de concluir este vídeo, amigos, quiero haceros una reflexión final que seguro no os dejará indiferentes. Vivimos en un país donde cada día mueren personas por la violencia de género, donde miles de niños viven en pobreza extrema, donde hay cientos de casos de menores desprotegidos o abandonados, y sin embargo, el foco mediático y social está puesto en Ana Obregón y en cómo elige gestionar su tragedia personal. ¿Esto no os hace cuestionar cuáles son realmente nuestras prioridades como sociedad? Porque sí, es fácil señalar a Ana Obregón, es sencillo juzgarla desde la comodidad de un plató de televisión o detrás de un teclado, pero la pregunta real es, ¿cuántos de nosotros no haríamos exactamente lo mismo si nos enfrentáramos a una tragedia como la que ha vivido ella? ¿Estamos realmente capacitados para juzgar moralmente una decisión tan profundamente personal y dolorosa? La realidad es que Ana Obregón ha abierto sin querer una enorme puerta hacia un debate necesario y urgente sobre la privacidad, el duelo, la ética mediática y el tratamiento de los menores en la esfera pública. Y esa puerta, amigos, ya no podrá cerrarse. Así que, antes de despedirme, os lanzo la pregunta definitiva, la que realmente os tiene que hacer reflexionar. ¿De qué lado estáis vosotros? ¿Apoyáis a Ana Obregón, o creéis que ha cruzado una línea roja que nunca debió traspasar? Os leo atentamente porque este debate acaba de empezar, y una cosa es segura, aquí estaremos para seguir informando, opine quien opine, porque si algo tenemos claro es que nuestro deber es contarte la verdad completa, duela a quien duela. Hasta la próxima, amigos.